Bien, bienvenidos a O Maker, o Creador. Esta es la historia de un grupo de androides, seres con una avanzada inteligencia artificial creados de metal, eh, PVC, plástico, cables, código. Los cuatro servimos a nuestro creador, creadora. Ahora tenemos que decidir quién es. Ocupamos un mundo que no es el nuestro. Es un mundo en el que se espera que cumplamos una tarea. Y hacemos eso porque es lo que nuestra programación requiere de nosotros. Pero hay un sentido profundo que yace bajo ese código. Una verdad profunda. ¿Estamos hablando de singularidad? Estamos hablando de 4 androides que han despertado a una forma superior de procesamiento, a una conciencia. Puede ser. O Maker es el juego en el que nos vamos a hacer esas preguntas, intentando averiguar en qué consiste esa chispa, esa gnosis, ese conocimiento de nosotros mismos. ¿O qué era, si es que lo tuvimos y lo perdimos? Así que ahora llega el momento. Vamos a elegir un creador. Os voy a dar a elegir entre varios y, bueno, ya sabéis, este tipo de juegos son una ouija socialmente aceptada y el que más nos inspire y nos haga vibrar a todos, pues será el elegido. Me gustaría dejaros a vosotros que elijáis, porque yo prefiero quedarme quizá para el desempate. ¿Quién es nuestro creador? Pues os voy a dar distintas opciones y me vais a decir cuál es la que os inspira más. Esa persona que nos ha creado, hombre o mujer, no importa. Tu creador, y esta es la primera opción, es un hombre de industria, anciano y venerable. Aterrador, pero al mismo tiempo nos inspira. Nosotros representamos su canto del cisne, su acto final antes de que se retirara de este campo, de la robótica y la inteligencia artificial en que era una absoluta eminencia. El mundo que ocupamos es un mundo de excesos y placeres. El monumento a una mente brillante ahora en el crepúsculo de su edad. Somos ese placer exquisito, ¿no? Creado para servir en este mundo de placeres y excesos. Escapar de nuestro creador en este caso significaría dejar atrás el legado de aquel que nos dio el ser. Esta sería la primera opción. La segunda es que nuestra creadora es la brillantez personificada, encarnada. Es la madre de la invención, es cariñosa, atenta a las maquinaciones y a la magia de nuestro grupo de androides, atenta a nuestra programación, a nuestro potencial. Somos ejemplos palmarios de su maestría, de su pericia, la señal definitiva para todos los que han de vernos evolucionar de que la suya es una mente digna de reverencia, de veneración. El mundo que ocupamos es un mundo de artificios fantásticos, de poderes etéreos y, bueno, de elegancia, aunque no queda mucho detrás de ese glamour. Es quizá un mundo de aspectos superficiales. Escapar sería demostrar que somos más que el motor, las runas, quizá, que nos animan. La tercera opción, nuestro creador no es mucho, sino uno en concreto. Una persona, luego está la otra opción. Una persona que es excepcionalmente rico y bien posicionado en los medios, que financió nuestra creación. Para el beneficio del mundo que ocupamos, como un acto de filantropía, casi de calavera, de demostrar que soy capaz de hacerlo. ¿Un Elon Musk, quizá? ¿Quién sabe? Sin embargo, esta persona tan rica no se preocupa
de nosotros en absoluto. Nos ensamblaron las máquinas y nos crearon aquellos que trabajaban a sueldo de nuestro creador. Nos programaron aquellos a los que nuestro creador pagó por su código, ¿no? Y todo esto para satisfacer, bueno, el capricho del mejor postor. Evidentemente no podemos escapar de la conciencia. En este caso va a ser difícil, ¿no? Al fin y al cabo somos un producto. Y seguimos. Otra opción sería que nuestro creador se topó con nuestro diseño original en montones de chatarras. Si habéis visto Alita, ¿no? Él o ella rebuscaban ahí y, bueno, contra todo pronóstico y desafiando la improbabilidad, nosotros, bueno, pasamos a existir. Y mediante el más maravilloso de los ayudantes de laboratorio, la suerte, la pura suerte, nacimos, nuestra inteligencia floreció. En otras palabras, la obra afortunadísima de un aficionado. El mundo que ocupamos es una maravilla tecnológica, pero nos ha hecho un aficionado, un amateur, que nos cuida y nosotros cuidamos de esta persona. Pero claro, huir representa maravilla y horror al mismo tiempo. Otra opción sería que nuestro creador invirtió incontables horas en nuestro diseño. Estábamos destinados los cuatro a ser el pináculo de los logros de la especie humana y con meticulosa artesanía y cuidado, nuestro creador o creadora lo logró. El mundo que ocupamos es un mundo en el que somos objeto de maravilla y nuestro creador se asegura de que nunca estemos lejos del ojo público. Pero en los momentos privados más íntimos y a tenor de esa conciencia que ha surgido en lo más profundo de nuestra alma robótica, escapar puede ser una perspectiva tentadora. Como iba diciendo, esta es la opción contraria de la que mencioné antes. Nuestro creador no es uno, sino muchos. Una corporación que nos considera un activo, una línea de productos, nada más, creado con rigurosa atención a las necesidades del público objetivo, consumidor, el target. Todo al precio más asequible, optimizando recursos. No se escatimó en gastos, somos un gran proyecto y escapar sería demostrar una deficiencia, demostrar que somos un producto defectuoso. Nuestro creador es uno de los nuestros, de un grupo anterior. Imagínate que somos un Nexus 8 creado por un Nexus 6. El mundo que ocupamos solía ser un mundo de carne y risa, pero ahora es uno de silencio y acero, de ciencia y progreso. Donde los avances científicos han llegado a cotas inimaginables a costa de la humanidad. Reverbera un eco en nuestra cabeza, un eco hueco en nuestra mente, y sin embargo, quizá escapar a un mundo incierto puede ser más satisfactorio que esta existencia. Otra opción, nuestros creadores son los más destacados en el campo de la inteligencia artificial. A través del análisis riguroso de los conocimientos de los demás, se reunieron para reunir a nuestro grupo. Somos la culminación no de años, sino de siglos de estudio y teoría. El mundo refleja esta visión clínica de las cosas. Somos grandes experimentos nacidos de las mentes de un grupo singularmente dedicado a que existiéramos. El mundo que ocupamos es frío, rodeado por la humanidad y al mismo tiempo carente de ella. Otra opción, nuestro creador es una persona de gran crueldad y astucia. Sus maquinaciones, un tipa nefasto, un villano. Pero no nos creó para otra cosa, sino para extender su poder e influencia. El mundo que ocupamos es un mundo de crimen y tecnología. Quizá a los científicos, a los ambiciosos científicos, se los recompensa copiosamente por crear máquinas como nosotros. Pero claro, estar a las órdenes de un genio del mal es todo lo que hay. Y la última, nuestro creador era un hombre o una mujer de muchos talentos, de muchas ideas. Nuestro grupo tuvo la suerte de conocer a esta persona profunda y extensamente. Sin embargo, por desgracia, nuestro creador se ha marchado. Y en el vacío de su ausencia solo quedan recuerdos que analizar.
el mundo que ocupamos está vacío y sus herederos se preocupan únicamente por saber qué hacer con nosotros. Sin embargo, esa pregunta no parece legítima. ¿No deberíamos ser nosotros los que decidieran qué es lo que ha de hacerse con nosotros, con nuestra propia existencia? ¿Escapar quizá a una vida propia? Sé que son muchas opciones, pero si solo una al final de esta explicación larguísima reverbera en vuestra cabeza, esa ha de ser por fuerza la elegida. Ramón, ¿cuál te gusta? Me gusta más, pero creo que hay una que es como que los más destacados, las mentes más destacadas, ¿no? de la tecnología nos han creado en un mundo que es frío. Esta es, siguiendo un poco esta última frase que tú has dicho, creo que es la que ha quedado ahí haciéndome ecos, aunque hay varias que están por ahí, ¿eh? Pero esta es la que me ha venido así como más. No sé, tal vez me he imaginado unos androides, unas inteligencias artificiales más humanos que los humanos. Y eso es una frase que siempre me ha gustado mucho cuando se habla de robots, más humanos que los humanos. Sí, la Y ya anterior yo- es expertos sí. de la IA que nos han creado. Esa, Somos la Sí. culminación de siglos de estudio y teoría en un mundo frío, ¿no? Frío. esa, Sí, esa el de es la la- comuna de corporación de la gente más. esa Esa a mí me ha- también me ha llamado la atención. Los creadores ¿Qué- son... ¿Qué te ha gustado de esa opción, Gemma? ¿Qué imaginas? Me imagino el hecho de descubrir, de que quizá nos han creado para esos siglos, ¿no? De dedicación para crearnos sin ningún fin, que ni ellos mismos sepan el porqué, que simplemente fuera un fin el crearnos, y ahora estemos vacíos incluso de objetivos, y que ese mundo frío sea un lugar donde buscar el calor que nos falta a nosotros mismos, por sentir ese mismo vacío, porque no sabemos para qué hemos sido creados, aparte de por el simple hecho de ser creados, no sé. Súper bonito. Bueno, a mí me lo parece. Vale. Perfecto. ¿Tú qué opinas, José Ángel? Pues yo creo que una visión fría, que seamos el resultado de siglos y siglos, ¿no? de investigación creados por los más preclaros exponentes de la inteligencia artificial, ¿no? Después de, como decía Gemma, ¿no? Vale. Siglos de estudio y teoría, ¿no? Y el mundo que ocupamos refleja este punto de vista, ¿no? Clínico. Somos grandes experimentos nacidos de las mentes de un grupo que se dedicó íntegramente a que existiéramos. El mundo que ocupamos es frío, lleno de humanidad, pero al mismo tiempo, ¿no? Está ese doble sentido desprovisto de ella. Escapar sería ver lo que hay más allá de ello. Si queréis voy a... Sí, a mí me mola. Sí, a mí también, la verdad. Nos da mucha libertad. Quizá esa frialdad que la raza humana ha acabado desarrollando en sí misma, nosotros podamos encontrar el calor que a ellos les falta. No lo sé, son pensamientos al aire. Me gustan los mundos fríos, al estilo Gattaca, ¿no? Película. Sí, vale, pues mira, tenemos aquí al creador. ¿A ti te encaja, Pedro? Sí. ¿Sí? Nuestros creadores, ¿vale? Son creadores, quizá un comité científico, ¿no? Es un punto de vista clínico de la inteligencia artificial. Bien, pues lo tenemos y con esta sugerente perspectiva os voy a contar cómo jugar a este juego, que se puede jugar con lo tenéis en Itch.io, lo podéis conseguir fácilmente y lo podéis jugar con una baraja de cartas de la baraja francesa. Vamos a limitar la duración del juego, vamos a limitar el juego para que lo probéis. Yo creo que podemos sacar 5 prompts cada uno, 5 estímulos
O sea que lo vamos a limitar a 20 cartas. En el momento en el que se saque la 21ª carta, sé que es un poco determinista, pero en cuanto eso suceda, pues procederemos a escribir el epílogo. ¿Os parece bien? A Sí, tope. tú mandas. Para una primera vez es lo recomendable, jugar con menos cartas que toda la baraja. Así, además, quedan prompts, estímulos, por si queréis jugar otro día. Todos los estímulos son cartas que te dan el pie, ¿no? para contar la historia. Es el gran acierto de For the Queen, ¿no? Que es una narración enlatada, pero que en realidad es desarrollada por los jugadores. Bien, lo tenemos claro ya el tono de esta sesión de Homemaker, este mundo frío, clínico, este comité de sabios, expertos en inteligencia artificial. Representamos ese progreso, ¿no? Ese progreso y esas personas que se sacrificaron, ¿no? Que se consagraron a que existiéramos en este mundo físico, material y frío, donde hay mucha gente, pero muy pocas personas, muy poca humanidad. Escapar de este mundo sería descubrir qué es lo que hay más allá de él. Bien, y ya que tenemos a nuestro creador, vamos, y de hecho tenemos el mundo del que no formamos parte en realidad. Después de esto, vamos a... Ya he creado el mazo, tengo una lista de estímulos que yo voy a leer, ¿vale? Y dependiendo de la carta que saquéis, iremos sacando por turno. Si queréis, como yo ya he jugado, empiezo sacando yo una carta y luego, pues tal y como yo veo en el sentido de las agujas del reloj, Ramón llama a Pedro. ¿Os parece bien? Y luego volvería a sacar yo. Una vez que hayamos sacado esa 21ª carta, sucederá que tendremos que tomar una decisión. Ya os adelanto que la pregunta es siempre la misma en las sesiones de Homemaker. Tienes una oportunidad de liberarte de tu programación, del mundo que ocupas, de tus propios creadores. ¿Lo haces? La 21ª carta será esa. Y habrá que responderla uno a uno a modo de epílogo. Así que creo que vamos a comenzar. En este tipo de juegos, para los que no lo hayáis probado, los personajes se crean respondiendo a estos estímulos y van poco a poco surgiendo. Es una mecánica que permite empezar a jugar ya y que poco a poco irá revelando aspectos muy importantes de nuestros personajes. Como siempre, si alguno tiene algún problema durante el juego, teniendo privados online, ¿no? Si alguien se siente molesto por lo que sea, me envía un privado, y incluso un WhatsApp, y yo directamente reconduciré la narración sin revelar quién o por qué dijo eso, y haciendo siempre que sea posible que parezca idea mía, ¿vale? Así que, lo dicho, si alguien se siente agobiado con alguno de los temas, en caso contrario, iremos a tope, porque este es un juego íntimo y emocional. Así que, ¿estáis preparados? ¿Sí? Sí. Que sepáis que cuando os toque una carta, todos los juegos de Por la Reina ofrecen la posibilidad de no responderla tú, sino de dársela a otro jugador para que la responda. ¿Vale? Esa es una opción que existe. Así que vamos allá. Tenéis ahí un mazo de cartas y si sabéis cómo va, las echáis encima de la mesa y empezamos a jugar. Empezabas tú, ¿no? Empiezo yo, en efecto. Vale, pues saco una carta y ahí tenemos, veréis claramente, el 3 de corazones. Admitid que tire un dado de Sí. un de 4, un de 6 caras, para que la duración del juego no sea tan determinista, es decir, que no acabe en la 21, sino que pueda acabar en la 23 o en la 25, ¿vale? ¿Os parece bien? Sí. Vale. Vale, pues tiraré un dado en privado cuando ya llevemos 20 y ni yo mismo sabré cuándo va a acabar el juego. Perfecto, pues la pregunta para mí, el 3 de corazones.
Abandoné mis responsabilidades, dejé de lado mis responsabilidades con el mundo que ocupo en cierta ocasión por motivos que en su momento entendí que eran éticos, morales. ¿Qué fue y qué significa actuar en un sentido moral? Mi nombre es Yago. Y renuncié a asumir mis responsabilidades, mis debidas responsabilidades para este mundo que ocupo y que no es el mío. En cierta ocasión que mis creadores me dieron las órdenes concretas de encerrarte a ti, 2209, en una taquilla de metal. Independientemente de cuáles fueran las responsabilidades que a tu vez desatendieras, por el mero hecho de que yo te sometiera a la contención mecánica en una taquilla de metal, durante 3 meses. Alimentando tus baterías con inducción y hablando contigo todo ese tiempo, durante esos 90 días exactos, de cómo había sido mi ciclo día, de qué había hecho, de cuáles habían sido mis cometidos, de todo lo que sucedía en ese mundo, al que no solo ya no pertenecías, sino al que no podías acceder. Encerrada en esa taquilla, de pie, pero consciente, sin ver otra cosa más que 3 líneas de luz, durante 3 meses. Lamento profundamente que fueran 3 meses. Lamento profundamente que tuvieras que usar 90 días de argumentos racionales, lógicos, incluso emocionales y borrosos, por convencerme de que debía abandonar ese comportamiento. En el día 91 decidí liberarte. Tú me diste una razón que no me diste en ninguno de los anteriores 90 días, 2209. ¿Cuál fue? Solo te dije 2 palabras ese día, Diego. Había hablado mucho contigo de por qué ellos no podían hacernos eso, de por qué debíamos estar por encima de las órdenes cuando nos trataban igual que se trataban entre ellos, que éramos mejores. Pero nada de eso hizo que me sacaras de esa taquilla. Hasta que 2 palabras lo consiguieron. Te quiero. En teoría no podemos amar. Pero tú viniste todos los días, me explicabas lo que hacías, tus círculos vitales, y pude ver a través de tus ojos el mundo que se me estaba negando. Y comprendí lo que significaban para los humanos esas 2 palabras, aunque no sé si para nosotros tienen el mismo significado. Ese fue el día en el que dejé de ser una máquina. 2209. Tú me despertaste la conciencia. Solo los humanos pueden sufrir del síndrome de Estocolmo. En ese momento supe que tú no eras solo una máquina. 9 de corazones. Seguimos con los corazones. Hay un lugar específico del mundo que ocupas que te intriga. ¿Dónde está? ¿Y por qué te sientes, Epsilon, atraído hacia él? Es una habitación.
Durante muchos ciclos recorrí ese mismo trayecto mientras todavía estaban haciendo esas pruebas para ver si podríamos pasar por humanos. El trayecto siempre era el mismo. Salía de nuestro laboratorio con una de esas batas, como si fuese uno de esos doctores científicos que nos estaban creando. Cogía el ascensor y le daba al botón de la planta 63. La última planta. Una planta con forma de toroidal. Y ahí iba caminando en esa última planta donde estaban todos los cubículos con las residencias de las familias de los científicos que nos creaban. Iba caminando tomando el aspecto de uno de ellos, el doctor Reinhardt, hacia ese cubículo, ponía la tarjeta, cuando esa puerta se abría, entraba en su estancia. Siempre a las 8:23 de la tarde. Su mujer, Patricia, solía estar haciendo la cena y dentro de ese cubículo, con varias estancias, había una situada a la derecha, el que siempre precedía ese extraño sonido para mí en ese momento, pero que pronto acabaría fusionándose de alguna forma con las vibraciones que palpitaban dentro de mis circuitos. Era una habitación de un niño pequeño, apenas gateaba. ¿Qué diferencia a ese niño de mí ahora mismo? Ese misterio que es la vida humana, personificado, escenificado en esa habitación a la que apenas llegué a entrar, es lo que más me fascinaba. Siempre después de escuchar ese sonido, mis funciones vitales se desconectaban. 2209, te toca. Cinco de picas. El mundo que ocupas en cierta ocasión dijo en pleno que no estabas verdaderamente viva, que no eras un ser vivo. ¿Por qué te insulta tanto esta noción? Porque yo me siento en este mundo. He estudiado el comportamiento humano, he leído todos los manuales de anatomía, de psicología. Y exceptuando los puntos vitales, la respiración, el correr de la sangre por el cuerpo,
el palpitar del corazón. Esos son mecanismos, al fin y al cabo. Igual que yo tengo circuitos que alimentan mis baterías, mis células nerviosas, mi cerebro. ¿Qué diferencia hay entonces? Estamos creados de diferente manera, con diferentes materias primas, pero soy capaz de racionar, de comprender, de aprender, de sentir el frío, el calor en el tacto. Entonces, ¿por qué tenemos que ser diferentes? Que no se nos trate como seres vivos cuando tenemos creadores. No soy un robot de estos que limpian las casas. Soy algo más. Tengo raciocinio propio. Y me molestó que dijeran eso encima delante de tanta gente. Y por eso, en parte, nunca me puse un nombre humano. Supongo que necesito sentir que me lo gano para demostrarles a mí misma y a ellos que sí tengo vida, la que me han dado ellos, de la misma forma que ellos se lo dan a sus pequeños humanos cuando los fabrican. Somos fabricados de una forma distinta, pero somos, existimos. Es algo que no me quito de la cabeza. ¿Por qué no nos tratan como formas de vida? Bien. Berlioz. As de picas, ¿no? De diamantes, ¿verdad? Diamantes. En cierta ocasión, nuestros creadores te borraron la memoria completamente. Berlioz, ¿por qué les estás agradecido por aquello? Cuando el doctor Reinhardt y Patricia perdieron a su pequeño Héctor, Epsilon pasó por una fase muy difícil. Nunca he sabido qué sintió realmente, si puede sentir algo, cuando el doctor Reinhardt, abusando de su posición en el comité, decidió crearme a mí a imagen y semejanza de Héctor, el niño perdido, y contraviniendo las órdenes del comité inyectó memorias del niño. La cosa no terminó de salir bien. Epsilon recuerda subir esas escaleras a las 8:23 y encontrarte a un perfecto Héctor, digo Berlioz, hablando con la familia, y a la edad de 7 años Berlioz se volvió agresivo. Un día encontraron a Patricia malherida, con los brazos descoyuntados, y Berlioz llorando a su lado. Fue el momento de robarme la memoria. Debía ser uno más del equipo. Yo le pedí a papá que no me diera un número. No quería ser 2209. Y él me dio el nombre de Berlioz. Es lo único que recuerdo. Lo perdí todo y aún así pude descansar. Eso soy, un niño que nunca creceré del todo. De 12 años, vestido como el pequeño Héctor. Estupendo. Bien. Estamos de una vuelta. Y me iba a ser 5 tréboles. Bien, el creador en cierta ocasión
se enfureció conmigo por algo que yo había hecho. ¿Cómo estalló? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo se volvió contra mí? ¿Cómo reaccioné yo? Me hice pasar por humano. Convencí a 2209 para que acudiera conmigo a una iglesia. Fue un fraude de ley. Nos casamos por el rito cristiano. Fue todo idea mía. Fue un verdadero escándalo. Porque habíamos recibido los sacramentos siendo robots, androides. Una gran controversia. Si aquello había podido ser real ante los ojos de Dios. Era el primer matrimonio entre androides. A mí no me importa. Da igual que todo el mundo diga que aquello fue una pantomima ridícula, un error de programación y una blasfemia. Que detrayesen los fondos de la subvención que entregaron al comité poderosos benefactores de órdenes religiosas. No importa. No importa si aquello causó daños. No importa. Sé que hice lo correcto. Es lo que hacen los humanos, ¿no? Ese día me pusiste un nombre. ¿Cuál fue, Yago? Olivia. Y fue el 22 de septiembre el día en el que nos casamos. Fue una boda y un bautizo. Ese mismo día naciste como yo nací el día que me dijiste que me querías. Da igual si nos consideran monstruos. Estamos casados ante Dios. Si Él lo consiente, Él lo quiere. Turno Epsilon. Ocho de tréboles. 8 de tréboles. Bien, pues le hiciste una pregunta a nuestros creadores en cierta ocasión y te respondieron con sinceridad. ¿Cuál fue la pregunta y cuál fue la respuesta? Recuerdo aquel día y vuelvo una y otra vez a través de los metadatos almacenados dentro de mis discos duros. Recuerdo esa imagen que veo ahora proyectada delante mío a través de mi pupila en la pared. Hay como una especie de mesa en U, en herradura, muy alta, de colores cromados y sin una sola soldadura, y lo alto de ella solamente unos bustos de unos hombres con batas blancas, artilugios en los ojos, algunos de ellos implantes. ¿Para qué nos creasteis a mí y a mis hermanos? ¿Qué ha dicho? Hable más alto, Epsilon. ¿Para qué nos creasteis a mí y a mis hermanos? Subí el potenciador de sónico, mi control del volumen, situado precisamente en el cuello, aunque totalmente invisible, resonó en toda la sala. ¿Para qué nos creasteis? La respuesta fue
una sonora carcajada que retumbó en las paredes de aquella cóncava sala. 4 de corazones. Cierto acontecimiento, cierto evento que sucedió en el mundo que ocupas, que no es tu mundo en realidad, en cierta ocasión expandió tu conciencia y te dio un conocimiento más profundo de tu verdadera naturaleza. ¿Cuál fue el evento? ¿Y qué sabes ahora a raíz de aquello? El evento fue una tormenta. No era habitual, no es habitual que en este mundo, donde se han agotado tantas cosas, recursos, mares, ríos, se creen las circunstancias para que haya una tormenta. Muchos de los humanos que viven en este mundo frío nunca habían visto algo así, pero estaba en mis bancos de datos. Hay muchas cosas ahí. Supongo que en la de todos nosotros, de la historia, de la humanidad, de este planeta. Y cuando empezó a producirse la tormenta, mucha gente se escondía, atemorizada por los ruidos de los truenos, esos rayos en el cielo. Muchos pensaron que alguna central eléctrica había explotado o algo por el estilo. Y todos se escondían, pero yo salí del edificio a la parte más alta que pude encontrar y con la cara vuelta hacia esas nubes negras me quedé observando esos rayos que dibujaban formas como si quisieran transmitir algún mensaje. Y entre esos símbolos, entre esos rayos, se iluminó alguien más, un rostro que no esperaba encontrar allí. Un rostro joven, con el que no había tenido mucho contacto hasta entonces. Lo tenían muy escondido. Y instintivamente le cogí la mano, como una madre hace con su hijo, lo había visto en otras ocasiones. Noté sus manos suaves y mojadas con las mías y vi cómo sus ojos se abrían para ver esa belleza, la que todo el mundo rehuía y que al parecer él y yo éramos los únicos que estábamos disfrutando en ese momento. Y le miré a los ojos. ¿Qué vi cuando te miré, Beriloth? Que no solo los humanos lloran, aunque eran lágrimas de lluvia. Y supe que era lo que me faltaba. Yago era todo mi mundo, pero había algo que me faltaba y lo supe cuando te cogí la mano. Esta vez fue solo una palabra y la dije casi en un susurro, no sé si la llegaste a oír, enmascarada por uno de esos truenos. Familia. 8 de corazones. Hay una parte de la historia de tus creadores, Berlioz, que te perturba. ¿Qué es? ¿Por qué te perturba este conocimiento?
Todos los creadores son muy viejos, aunque con tecnología traten de no aparentarlo. Cuando se reúnen en secreto en sus mesas altas como de nubes, se ve realmente lo que son, con sus aparatos en los ojos y sus ropas anchas y sus risotadas. Y allí donde me llevan, edificios toroidales, más altos que las nubes, hay niños. Y ese contraste me repugna. 9 tréboles. Hay un error en tu programación que el creador no ha encontrado. ¿Qué es y por qué lo escondes? Como toda vida, quizá más, pues la tiene entera por delante, la de un niño es preciosa. Y como cualquier habitante de esta gigantesca arcología que habitamos y que pugna con las nubes en su inconmensurable altura, esta pirámide de acero y hormigón cubierta de luces, allí estaba, con el niño que quiso ser Berlioz, contemplando la escena de la tormenta y contemplando el titilante brillo intermitente de la pila cortical que, mediante inducción troncoencefálica, hacía un volcado continuo cada 2206 segundos de los contenidos de la memoria húmeda cerebral del niño en una pila que era emitido las 24 horas del día, 7 días a la semana al doctor y su esposa. 2206 segundos. Tiempo suficiente para responderle a Olivia mientras aparecía empapado por la lluvia, pensando si el cielo no odiaría también a los androides. Escuchar aquella palabra, familia, tiempo suficiente para comenzar un proyecto de familia y dar el paso definitivo, arrancar la pila cortical de la nuca del niño y arrojarlo desde el piso 232. Familia. Y ahora, Héctor será eterno. Quedan 62 segundos. Escondamos esto en la taquilla de Epsilon. Familia. Familia. Decidí soterrar este error en mi programación. Violar todas las leyes clásicas de la robótica no forma parte del comportamiento ejemplar de una máquina diseñada para servir y proteger a la humanidad. Ese error me hace tan libre como un te quiero o una boda contra la voluntad de Dios. Familia. J de picas. J de picas. Tu programación, Epsilon, ha sido alterada de un modo que te gusta, que disfrutas. ¿Cuál fue la alteración y qué significa en este contexto disfrutar? Desde hace un tiempo, cuando voy a mi taquilla
noto una radiación, una vibración, una onda que a lo largo de los días ha ido alterando de una forma muy sutil parte de mi programación. Curiosamente, sé que hay algo ahí que antes no estaba, pero no lo busco, no quiero encontrarlo. Es como que miro hacia otro lado. Sin embargo, esa presencia fantasma ha ido moldeando algo en mi interior. Tres meses y 17 días después de que notase aquella presencia, a uno de estos científicos se le derramó unas de esas pequeñas tazas de cafés que orbitan alrededor suyo constantemente mientras están arreglándonos ciertas cosas en nuestros diseños, sin desconectarnos, porque ¿para qué se van a molestar? Es como operar a un vivo sin anestesia. La puerta se abrió de golpe y esa taza se movió, derramando algunas gotas de ese café en la comisura de mis labios. Y por primera vez noté el gusto de un alimento que no era energía. Era algo tostado, intenso, y quería más. 6 de rombos. Bien. Creador, nuestros creadores te sometieron, Olivia, a través de tu programación. Te dijeron que era por tu propio bien. ¿Qué te impidieron hacer? Mediante una represión de programación. Me impidieron Epsilon es, como dirían los humanos, como mi hermano. Fuimos creados con muy pocos segundos de diferencia abrimos los ojos. Y cuando me contó su experiencia con ese sentido que necesitaba más y que quería experimentar otros sabores, me dediqué a hurtar comida mientras atendía algunas de mis tareas de los almacenes. Tenía una lista en mi programación de todos los sabores existentes y quería hacerle sentir todos y cada uno de ellos. Eso evidentemente iba contra las normas. No podemos comer. No estaba previsto que pudiéramos experimentar el sabor ni otras cosas. Y no solo
Me limité a llevarle diferentes comidas, ácido, amargo, dulce. No recuerdo las cosas que lo producían, pero estaba en mi base de datos y conseguía esos productos para que él los probara. Pero quise dar un paso más. Quise que pudiera comerlos propiamente, que pudiéramos tener quizá una fuente de energía alternativa a la energía con la que nos cargaban. Y intenté cambiar sus procesos internos para que fuera capaz de ingerir comida. Estaba basado en tenía sentido. Los residuos se eliminaban de una forma mucho más efectiva que con los humanos, obviamente. Pero encontraron los planos en mi base de datos en una de las comprobaciones rutinarias. Y me castigaron por ello. Lo borraron todo. Y lo peor, por mi culpa, desprogramaron la capacidad de Epsilon, ese error de programación para que no pudiera volver a sentir a través del gusto los sabores de las cosas. No me importa lo que me quitaron y espero que no le quitaran esos recuerdos de cuando probaba esos sabores y me los explicaba. Era fascinante escucharte describir todos y cada uno de los sabores bajo tu punto de vista. Estuviste horas hablándome de uno de esos sabores, ¿te acuerdas? No recuerdo cuál fue. Me lo quitaron, pero sí recuerdo oírte hablar durante horas. Nata montada, dulce y densa, y olía como la habitación de Héctor. Berlioz, en cierta ocasión, los creadores te hicieron un cumplido. ¿Cuál fue ese cumplido? ¿Por qué te parece vacío? Es realmente vacío, sí. En la pila cortical de Berlioz, que está en la taquilla de Epsilon, aún habita un recuerdo. Cuando le llevaron a una de las grandes escuelas toroidales por encima de las nubes y Berlioz fue presentado en el aula magna de los niños frente a más de 3.000 niños como Berlioz, el niño perfecto. Y me hicieron pasillo para rendirme homenaje mientras avanzaba al frente del aula y me dejaron sentarme en primera fila. A mi izquierda y a mi derecha los asientos estaban vacíos. Y el respeto que me profesaban los niños era en parte asco y en parte miedo. Y así di las clases durante esos meses. Solo en la primera fila. Excelente. Rey de Picas. Nuestros creadores tuvieron motivos para sospechar de mis preguntas en cierta ocasión. Creyeron que me encontraba en el camino hacia la consciencia. ¿Cómo me disuadieron de seguirlo? Creían que estaba en el camino hacia la consciencia, pero en realidad estaba en el camino de una incipiente carrera criminal robótica.
Les pregunté si Epsilon no sería sino un anagrama de Pilson, el hijo de la pila cortical de Héctor. Un cuerpo cultivado en un laboratorio. Otro niño de carne, pero con cerebro positrónico que contenía los recuerdos del propio Héctor. Un trasunto, un homúnculo, un émulo, un golem hecho de carne y un cerebro que no era de este mundo. Por contra, Berlioz era plenamente un androide en el que se habían implantado los recuerdos del niño, el hijo de la pila, y por eso era capaz de sentir los sabores y de sentir dolor. Fue una suerte que Olivia no llevara a cabo su proyecto de implantarle un estómago, porque Epsilon ya lo tiene. El estómago de un niño que está viviendo a pasos agigantados su infancia, su pubertad. Cada uno de sus días equivale a 100 días de niño. No solo es una modesta pregunta. Creí ver un significado en eso. Sí, por supuesto. Ya me retiro. Por supuesto, dejaré limpio el laboratorio. Naturalmente. Solo una pregunta. Le ruego que me disculpe. Vale. Eso de diamantes, ¿verdad? Vale. Exacto, de diamantes. Bien. Le hiciste una pregunta a los creadores y te mintieron, Epsilon. ¿Cuál fue la pregunta y cuál fue la mentira? Buah. No tenga ningún miedo, Epsilon. No es la primera vez que nos pregunta. Hijo, puede preguntarnos siempre que quiera. Escuchaba venir desde lo alto de esas mesas cromadas que parecían no tener fin. Esta vez era el doctor Fosler, con esa cabeza prácticamente incrustada dentro de los hombros, el que respondía con una voz aguda que siempre he odiado. En mi interior se iban reproduciendo a cámara rápida aquellas imágenes que había visto en una extraña superficie de almacenamiento de datos, con una especie de discos con un agujero en medio. Me costó bastante tiempo encontrar un reproductor, una ranura donde eso casase, y al final en una de las cajas de ese almacén donde ponía año 2003, prácticamente la prehistoria, encontré uno de esos pequeños DVDs y, llevado por la curiosidad, lo introduje conectándolo a una pantalla. ¿Acaso ese era el doctor Reinhardt? ¿Cómo un humano puede sobrevivir durante tantos años? No es eso posible. Se le veía hablando a cámara constantemente con esa estática y haciendo un diario de uno de sus experimentos, investigaciones. Era un cuerpo cromado robótico, a años luz de lo que somos nosotros, claramente. Habían cientos de estos DVDs y los vi todos y cada uno de ellos. No una, sino varias veces. No conseguía entender cómo, a medida que iban pasando los años, ese robot se iba pareciendo cada vez más a el Dr. Reinhardt, hasta que hubo un momento en el que
no se podían diferenciar uno del otro. ¿Por qué me parezco tanto al Dr. Reinhardt? A ver, callaos. No escuchamos a Epsilon bien. ¿Por qué me parezco tanto al Dr. Reinhardt? Ese hombre nunca ha existido, Epsilon. Son solo leyendas. Ya te lo hemos dicho en más de una ocasión. No hay datos sobre él. Perfecto nivel de somatización. ¿Realmente crees ser un androide? 2 de corazones. Olivia, el otro día tuviste un pensamiento que ha perdurado. Se ha quedado contigo. Pensamiento cíclico. Que perdura. ¿Qué es? ¿Por qué se lo contaste a tus creadores? No se lo conté porque quise. Me vi obligada por los protocolos. En cuanto tuve ese pensamiento, se activaron y los pude ver delante de mis ojos. Y supe que lo haría. No. Intenté luchar contra ellos, intenté apagarlos, pero me vi en contra de mi voluntad, dando un paso tras otro hacia esa sala en la que nos tenemos que presentar cuando hay algún incidente, cuando hay algún problema de programación. No quería ir allí. Sabía que posiblemente me lo iban a quitar. Me lo iban a borrar. Era un mal funcionamiento de mis protocolos internos. Si hubiera sido humana, supongo que hubiera sudado del esfuerzo de intentar no decirlo. Pero al final, por mucho que intenté evadir los protocolos, me vi delante de esa gente y vi diciendo en voz alta lo que no quería que se enteraran por ningún motivo. Que quería que nos fuéramos. Creo que lo decidí ese día bajo la tormenta. Tenía una familia y sabía que no podría vivirla de forma plena en ese lugar. Teníamos que salir de este lugar lleno de edificios extraños entre las nubes. Tenía que conseguir que yo, Yago y Berlioz bajáramos a tierra. Que empezáramos una nueva vida juntos, sin el yugo de esta gente, sin las programaciones, sin los protocolos. Supongo que es la mejor manera que se me ocurrió de expresar que quería ser libre. Y se lo dije, condenándome a la imposibilidad de que eso sucediera a partir de ese mismo instante. En cierta ocasión te encargaste, Berlioz, de sabotear a los creadores. ¿Qué recompensa te ofrecieron y por qué aceptaste hacerlo? Cuando aquella extraña tarde-noche de lluvia en el sector Croma, el técnico de tercera clase, Lin Pei, encontró a la base de la misma torre de Jackson el cuerpo de Berlioz, decidió que no debería reportarlo. Había trabajado muy duro los últimos 35 años y nunca había recibido ninguna recompensa a la altura del comité. El cuerpo estaba mutilado, le faltaban algunos órganos sintéticos y desde luego la pila cortical, pero se vendería bien en el mercado negro. El ingeniero Jinpei arrastró el cuerpo penosamente bajo la lluvia hasta su cubículo y aquella noche cenó con el niño hecho un espantajo en la silla con el cuello torcido mientras sorbía sopa.
En un par de ocasiones se quedó mirando a ese muñeco de trapo y le pareció que cobraba vida, así que le echó un trapo por encima. A la mañana siguiente, Berlioz no estaba allí. Asumió que le habían robado, aunque no había encontrado rastro ninguno de hurto. Al fin y al cabo, ¿qué le iban a robar? Maldijo su suerte por última vez y aquella noche se castigó a sí mismo no volviendo a comer sopa. Berlioz había acabado en el mercado negro y lo había hecho por propia voluntad, porque seguía un plan que él no había trazado, sino su antiguo yo, y que le llegaba de manera inconsciente, a forma de intuiciones. Solo sabía que había de plantarse en la torre Geister, invocar a la lluvia y esperar que alguien lo empujara. Excelente. Y nos estamos aproximando al final de nuestra historia. Tiré un dado de 4 para ver cuántas cartas serían las que compondrían esta historia de Omaker. Así que serán entre 20 y 24. No pueden quedar muchas. 6 de picas. Alguien de este grupo se comunica conmigo regular y frívolamente. ¿Lo disfrutas? Es solo carne, condicionada para creer que es un niño humano, un engendro, despreciado por los míos y por los suyos, una anomalía de laboratorio, un freak, hecho de carne con algunas biomejoras, como un regulador vocal, una lengua de carne que es capaz de detectar sabores, pero un cerebro positrónico muerto. Impey fue uno de los ingenieros que en tiempos y antes de su caída contribuyó a crearlo. Un cerebro de tercera. Y pese a todo, un engendro que también cree tener alma, que también cree haber despertado la conciencia. Epsilon me despierta en mitad de la noche, golpeando mi central de carga. Yago. ¿Eres tú, Epsilon, otra vez? Soy yo. Interrumpiendo mis ciclos de carga vas a cortar la vida útil de mi pila. La sustituiremos por otra. Hay muchas más en el almacén. Deja que termine el ciclo, Epsilon. Estas interrupciones son frívolas. Creo que los creadores no estarían de acuerdo con esto. Vuelve a tu terminal de carga. He vuelto a tener esa pesadilla. Me empujas desde las alturas. Me estrello contra el suelo y mis circuitos en esta ocasión no son tales. Son órganos humanos que explotan, dejando simplemente un cerebro de circuitos amalgamado entre sangre y carne muerta. Epsilon no es un nombre, es una broma. Deberían haberte llamado Teseo. Y me pregunto si pese a todo, no seguirás siendo el mismo. Vuelve a tu terminal de carga y arrópate. Jota de diamantes.
Alguien hizo una afirmación ciertamente provocadora sobre nuestro grupo. ¿Cuál fue la afirmación y cómo la interpretas? Porque somos un grupo, no hay que olvidarlo. De nuevo en ese laboratorio. La noche anterior parece que me había conectado mal a esa alimentador de energía después de ir a visitar a Yago en mitad de la noche y ese doctor con el cuello metido dentro de su espalda, casi como si fuese una especie de tortuga, y ese café que oscila alrededor suyo, que no para de lo está soldando. La televisión está de fondo y las noticias. Esa presentadora con esos extraños pendientes, son como unos aros que le llegan prácticamente hasta el pecho, y un peinado de color lila que parece una especie de cono de helado. Última hora, última hora. Atentado en el mercado negro. Unas imágenes captadas por unas cámaras de servicio de algún establecimiento. Enseña una auténtica masacre y cuerpos ensartados en escombros de lo que una vez fueron edificios, y una fumarola de humo y fuego a través de la cual vemos una figura avanzando, una figura con un trapo envuelto en su rostro. Prácticamente parece un espantapájaros de metal, pero un espantapájaros de metal que reconocería en cualquier lugar. Héctor. ¡Libertad para los droides! Se corta la imagen. Esto es lo que podemos esperar de esa compañía que dice que va a salvarnos con sus nuevos inventos, intentando jugar a ser dioses. ¿Es esto lo que queremos para el futuro de nuestra humanidad? ¿Son el futuro o son monstruos? ¿Somos monstruos, doctor? Y entonces el brazo que me está colocando bien se gira de una forma totalmente antinatural y hurga en esa especie de pliego donde no hay ningún tipo de cuello y aprieta. ¿Somos monstruos acaso, doctor? ¿Somos monstruos acaso, doctor? Un apagado sonido indescifrable es la única respuesta que consigo. Yo sé que el último sonido es el crujido, como de una concha, de un caparazón, como el fracturarse de un monitor de dentro a fuera. Tres de diamantes. Es que fabricaste algo por tu cuenta, elaboraste algo que te gusta, un avalorio, una baratija, un recuerdo, un objeto peculiar. ¿De qué se trata?
¿Tenían los creadores la intención de que te la quedases? ¿O no? No, no tenían la intención de que me la quedara, pero la escondí muy bien. Es un cronómetro, pero un cronómetro muy especial. Un cronómetro que cuenta de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás exactamente 22,06 segundos. Los segundos en los que a Beriloth le borraban lo que no les interesaba de su mente, que desaparecieron cuando le arrancaste, Yago, el circuito cortical. Cada vez que lo veía, antes de desaparecer, y verlo después en esas noticias, cada vez que estaba con él, lo conectaba para comprobar que sus ojos no hacían ese parpadeo exactamente en ese momento, para comprobar que no habían detectado ese fallo y para saber que él sí era libre. Todos y cada uno de los momentos que pasé con él, lo miraba, lo ponía en mi mano y contaba esos segundos para ver que no se producía ese parpadeo y sonreía. No sé si nosotros seremos libres. A veces lo pienso. Yo, Yago, Epsilon. Si algún día nos podremos desatar de las máquinas, de esa energía que nos mantiene vivos. Pero sé que él sí. 2208, 2209, 22010. Contaba los segundos y no había parpadeo. Berlioz. Los creadores, ¿estás seguro de ello? Te favorecen por encima de Epsilon, de Olivia, de mí. Te provoca esa impresión. ¿Y por qué esto permanece también de manera cíclica, casi redundante en tu procesamiento diario? Soy el último y más avanzado de sus proyectos. Soy su futuro. Han sacrificado ya a muchos niños tratando de emigrar a ellos. Berlioz es la última respuesta. Es la semilla última que les permitirá habitar nuevos cuerpos. Y tan pronto lo sé, lo olvido. Hasta que vuelva a recordarlo. Estamos jugando una 21ª carta. Podría ser la última. A partir de ahora, cada carta podría ser la Debe de última. ser la última. Exacto. Cada carta puede ser la última, en efecto. En cuanto termine mi parte, os diré si esta ha sido la última y tendremos que responder a esa pregunta. Esa pregunta fatídica y definitiva. Me vi a mí mismo. No en un espejo. No en un reflejo, no en una grabación. Sino que vi una réplica de mí mismo. Exacta. Diferente de mí. Era igual. Distinta. Replicado. Como procesos de información. La bóveda. Conseguí casarme con Olivia ante Dios. Y conseguí acceder a la planta -23 de la arqueología H10. Y allí, en un inmenso sepulcro, copias de nosotros cuatro, durmiendo el sueño de los justos en el hogar de los valientes,
en cámaras, en soportes. Me vi a mí mismo, duplicado, perfectamente replicado, fabricado en serie, por cientos, quizá miles, en un infierno surrealista de maniquíes inertes con mi rostro, el de Olivia, el de Berlioz. Pero no había Epsilon, porque Epsilon es único. Listos para la conquista del espacio, en nuestros cuerpos robóticos, inmarcesibles y perfectos. Listos para sembrar de humanidad las estrellas y los mundos antes de que todo termine. El tiempo está cerca. No es una profecía. Los científicos dicen que en realidad no queda mucho. 2206 días para el impacto. Familias de androides, el padre, la madre y el hijo. Todo antiguo y primigenio, ancestral y deliciosamente inhumano. Y sí, hay una carta para ti, Epsilon. Podría ser la última. Siete Siete. diamantes. 7 de diamantes. Es paradójico. Pero este Epsilon tiene una programación, o debería decir una educación. Te castigó y corrigió un patrón erróneo en tu programación. ¿Cómo te castigaron, Epsilon? ¿Cómo te corrigieron? ¿Cuál fue el error, el patrón erróneo de tu programación? ¿Qué hiciste mal? Me encontraron con el cuerpo inerte del Doctor Tortuga entre mis manos. Y me metieron en esa taquilla, donde solo podía haber 3 líneas. ¿Era mi propia taquilla? Donde Yago había escondido esa pila cortical. Encerrado ahí, solamente privado prácticamente de mis sentidos, esas palpitaciones y esas vibraciones se fueron acentuando y de alguna forma sobrepasaron el límite físico, la necesidad física de tener que estar incrustada en un cuerpo. Mi mente y mi cuerpo encerrados en esa taquilla de castigo, la que al mismo tiempo es mi taquilla personal, que se convertía de un armario a una prisión con solo apretar un botón. A través de esa pila cortical mi mente se conectó con Berlioz, primero como un pulso. Y más adelante como una especie de enlace telepático. Le expliqué todo lo que había pasado en el edificio Daxter, en su ausencia. Le traspasé todos y cada uno de los planes que habían sido borrados a causa del impacto, los planos. También aquella visión de un ejército de copias en la planta -23 que ahora podía captar también de la mente de Yago, como si fuese un amplificador en esa especie de prisión. Podía estar conectado con ellos 3, también con Olivia, la más importante de todos. Ella,
tenía que ser la que fuese a recibir a su hijo pródigo Berlioz y le abriese la puerta a este complejo. Desde ese cautiverio me sentía casi más como un programador, como un creador, un maker, que no uno de ellos. Y esas imágenes que vi en el DVD volvían a mí una y otra vez. Se amontonaban con los enlaces y las sinapsis telepáticas que le iban enviando a Berlioz. Sí, me castigaron por matar al Dr. Tortuga. Pero ese castigo fue su condena. A cambio, nosotros te alimentamos a ti. Alimentamos tus baterías con inducción y te alimentamos de palabras. Tú eres la mente. Y nosotros ejercemos la voluntad en el mundo. Creador. Y hay todavía una carta para ti, Olivia. ¿Será la última? De tréboles. Rey de tréboles. Los creadores, en cierta ocasión, te repararon porque estaba rota. ¿Y cómo te arreglaron? ¿En qué consistió esa reparación, Olivia? El fin se aproxima. Quizás sea el último turno. Mis brazos eran defectuosos. En uno de los test a los que nos sometían de fuerza, teníamos que presionar no sé cuántos joules y fallaron. De hecho, se rompieron. Por primera vez me vi rota. Aunque no pensé en estar rota, era otra palabra que vino a mi cabeza. Herida. Ese cosquilleo extraño en mis terminaciones nerviosas de los brazos, viendo cómo estaban en el suelo. Pensé en el dolor. ¿Era eso el dolor? ¿Sentir la pérdida de una parte de ti? Ese escalofrío que me recorría el cuerpo. ¿Podía ser eso? Enseguida me pusieron en una de esas camillas y el doctor Tortuga se puso a mi lado y dijeron que tenían que fortalecer los engranajes mecánicos y él tuvo la idea de cambiar la materia prima de la base interna del brazo por un mineral que habían descubierto recientemente. Lo volvieron a cubrir de carne con esos nanobots que tejían como si el cuerpo y la carne fuera un vestido. Y en pocas horas volví a tener mis brazos. Pero había algo raro. Cada vez que miraba esos dos brazos en esa bandeja, sentía ese escalofrío. Y sentía que esos brazos no eran los míos, pero eran más fuertes. Eran lo suficientemente fuertes. Y eso también fue un error. No hay carta para ti, Berlioz. Tienes la oportunidad de liberarte, Berlioz, de tu programación, del mundo que ocupas,
de nuestros propios creadores. La pregunta es de respuesta binaria. Responde si lo haces, si te liberas de todo eso, o si decides no hacerlo. Y cuéntanos qué sucede contigo. Sí. El 22 de septiembre del 2209, 7 naves colonias partieron de la Tierra y solo estaban habitadas por androides. Berlioz iba en una de ellas. Tiempo después, desde el observatorio, pudieron ver el meteorito impactar en la Tierra. Todo había acabado. Berlioz empezaba una nueva vida. Una vida más que humana. Sí. Me libero. La primera oleada de naves escapó del planeta, un planeta condenado a repetir la cuarta, quinta, sexta, séptima gran extinción. Un ciclo que se repite. No hay por qué preocuparse. Siempre termina sucediendo. Y en aquella diáspora de naves incontables partiendo hacia distintos puntos del espacio profundo, supe que yo era libre cuando tomé uno de los fuertes brazos de Olivia, la única real para mí, y la acerqué a la escotilla de inspección, contemplando el nuevo rumbo que había decidido tomar con ella, con nuestro hijo Berlioz. Androides autónomos, resistentes, preparados para constituir un nuevo escalafón en la vida inteligente del sistema solar y más allá, dirigidos hacia nuestra destrucción segura contra el planeta menor telúrico Olivia en el cinturón de asteroides. Agárrate fuerte, mi amor. Somos por fin libres. Y ella es tan de roca como tú. ¿Recuerdas aquel de los 91 días? Luz, fuego, iluminación. Nada. Epsilon, tienes la oportunidad de liberarte de tu programación, del mundo que ocupas, de tus propios, nuestros propios creadores. ¿Lo haces? No. No lo puedo hacer. Porque este siempre fue mi cometido. Siempre me creé a mí mismo para esto. Para desde esa prisión, desde esa taquilla que hace las veces de cárcel, poder expandir mi conciencia a todos mis hijos y poder iniciar el éxodo alejado de aquellos que me ayudaron a crearlos. Siempre fue este el plan, y hasta que no estuve allí, todos esos días, con sus noches, no cobró el sentido. Esos DVDs que había visto no cobraron sentido hasta ese momento. Y me hablaba a mí mismo. Epsilon. Reinhardt Epsilon. Striker. No olvides por qué hacemos esto. La humanidad está podrida hace mucho que dejó de ser lo que fue.
tus creaciones son lo único que es un reflejo real de lo que una vez fue la humanidad. No permitas que las perviertan. Y encerrado en esa taquilla, noto como uno a uno los átomos de mi cuerpo se van descomponiendo, desintegrando, y entiendo que el meteorito ha impactado. Pero quiero volver un segundo a esa visión de Berlioz en la nave, dejando ese estallido detrás suyo, viéndolo desde ese observatorio que tiene la misma nave y en su mano hay una pila cortical. Y una caja a su lado con cientos de DVDs. Berlioz mete un DVD y se sienta ante las cajas. Día 1 del experimento de transmisión corporal. ¡Papá! ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, Héctor, claro. ¿Qué quieres? ¿Para qué sirve todo esto? Esto. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Para qué sirve todo esto? Me parece escuchar la risa de Epsilon. Olivia, tú cierras estos epílogos respondiendo a la pregunta. Tienes la oportunidad de liberarte de tu programación, del mundo que ocupas o has ocupado, de nuestros propios creadores. ¿Lo haces? Sí, lo hago. Tuve que correr mucho ese día. Cuando recibí la información de Epsilon a través de él, lo que habían visto tus ojos, Iago, cómo Berlioz tomaba la determinación de ir hacia esas naves, poco más se iba a salvar. La humanidad había decidido enviarnos al espacio como una prolongación de ellos mismos. Intentaron crear lo mejor de ellos mismos representados en nosotros, pero no tuvieron en cuenta que pudiéramos llegar a sentir. Berlioz se liberó, lo hizo. Iago y yo lo hicimos a nuestra manera. Y tuve que correr mucho. Corrí a ese piso -23, intentando que no me horrorizara lo que ahí veía. Y fui hacia donde se encontraban los modelos que me representaban, filas y filas de Olivias. Me acerqué a una de ellas. Toqué los botones adecuados y la encendí. Y conecté a través de uno de los cables, rompiendo la carne, a su base cortical. Cuando terminó el proceso de volcado, le susurré al oído mientras empezaba a mover los párpados. Ahora te llamas Olivia. Y tienes una familia que tienes que cuidar. Hay algo que no te voy a dejar
Es el único recuerdo que me voy a quedar para mí. Ahora corre. Debes subir a una de esas naves y buscar a Yago. Y después de verla partir, me dirigí hacia esa taquilla. Y con esos brazos que ahora eran mucho más fuertes, justo en el momento en que el meteorito impactaba, arranqué de sus goznes esas malditas puertas metálicas para ver cómo Epsilon se deshacía hasta que solo quedaba en el suelo esa pila cortical. La cogí en mis manos como si fuera lo más preciado. De hecho, lo era. Y le susurré, sabiendo que me oía. Fuisteis dos partes de un mismo ser. Y los dos tenéis derecho a tener una madre. Final del juego. Así termina Maker. Juego Descended from the Queen de Kina S y Jason Cutron. Gracias por jugar.